Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de SAICAS. Bueno, el último programa o el penúltimo programa hablábamos de las emociones y cómo gestionar las emociones en esta etapa de aislamiento. Pero hablábamos sobre todo de adultos. Queríamos hacer un programa para niños, ¿no? De qué emociones tienen los niños y cómo gestionarlas y cómo los adultos podemos ayudar a gestionar esas emociones en los niños. Y para ello, bueno, pues vamos a entrevistar, para que nos hable de estas emociones en niños, vamos a entrevistar a Marta Fernández García Andrade, psicóloga especialista en infanto juvenil y coordinadora del equipo multidisciplinar de la Fundación Querer y directora de terapia. Hola, Marta. Hola, buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo va vuestro Muy aislamiento? Bien, confinada en casa, ¿no? Como estaremos todos. Bueno, ya sin ver la luz del día o sin salir a la calle hace ya más de una semana y media, 10 días, o sea que tirándonos de los pelos, pero con mucha paciencia, ¿no? Sí, y sabiendo además que estamos haciendo algo para un bien común, ¿verdad? Que eso es muy importante. Bueno, pues Marta, que nos gustaría que hablaras de tu experiencia. Eres especialista en infanto juvenil, trabajas en la Fundación Querer, que más adelante nos hablarás de la fundación. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en los niños. Se ha hablado mucho y se han hecho muchas guías prácticas para los adultos. Y bueno, pues los niños, pues yo creo que merecen un apartado también especial, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esa pregunta general, emociones que pueden estar teniendo los niños en este periodo de aislamiento, Marta. Bien, pues mira, en primer lugar yo creo que es importante que pensemos en los niños, pues como yo siempre hablo con los padres, ¿no? Como adultos chiquititos. O sea que al final los niños están teniendo pues las mismas emociones que estamos teniendo los adultos, ¿no? Solo que con la diferencia que ellos tienen menor capacidad de comprensión y tanto de la situación como de sus propias emociones, ¿no? Tienen menos capacidad de autorregulación, de estar tranquilos, ¿no? Y esto puede hacer, lógicamente, que lo estén llevando casi, si no tan mal como nosotros, incluso puede ser que peor, ¿no? Es posible que les estemos viendo en estas situaciones de estrés, ¿no? Tan elevado, les estemos viendo más irritables, más nerviosos, tristes, confundidos, preocupados. Es totalmente normal. Al final, esta situación es una situación nueva para todos y probablemente estén viviendo las emociones de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Y no tenemos que tener miedo a eso, ¿no? A que aparezca ansiedad o aparezca la tristeza, porque son adaptativas, ¿no? Como yo creo, como los adultos, los niños están pudiendo vivir y pasando diferentes fases, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos pasado una fase de shock, de esto no puede estar pasando, parece una película, ¿verdad? Y después Totalmente. Estamos intentando hacer esas rutinas. Yo lo que he podido estar notando, lo que he notado también en los niños, ¿no? Es un poco, al principio, qué bien, no voy al colegio, ¿no? Incluso emociones positivas, estoy con mis padres continuamente, ¿verdad? Pero esto ya se empieza a alargar. Totalmente. Y es ahora cuando pueden empezar a venir algunas emociones que las madres nos están trasladando como de preocupación, ¿no? De estas emociones de un poco de aburrimiento que ya conlleva un poco, además, podría conllevar la tristeza, ¿no? O la apatía, ¿no? El ¿qué hago ahora? Es verdad que los niños al principio lo tomaron como unas vacaciones de verano y estaban bastante contentos, estaban, bueno, pues ilusionados incluso por esta situación que era nueva, que era una situación muy distinta para ellos y la vivieron pues ya te digo, con los niños de las sesiones, ¿no? Los niños que tengo en terapia y ellos, sus hermanos, incluso familiares o amigos, me comunicaban que al principio, la primera semana, los niños estuvieron bastante, pues bastante contentos, estaban en casa, pasaban más tiempo con sus hermanos, con sus padres y lo vivieron con júbilo. Pero es cierto que a medida que fueron pasando los días, se fueron dando cuenta de, pues bueno, de la circunstancia y de que tiene bastantes más contras que pros, ¿no? Porque al final lo que me dicen la mayoría es tengo que seguir haciendo las mismas tareas que hago en el colegio, pero ahora ya no veo a mis amigos, no tengo recreo, no tengo patio
tengo además otras obligaciones en casa, tengo que participar en algunas tareas domésticas, estoy todo el rato sin salir, no puedo ir al parque, estoy nervioso, en fin, es una situación que ellos han notado que, bueno, pues que no tiene tantas ventajas como habían visto al inicio, ¿no? ¿Y cómo podemos los adultos? Porque evidentemente la interacción adulto, emoción del adulto, emoción de niño, es ahí donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros los adultos ayudar a que ellos identifiquen esas emociones y las puedan expresar más allá de la pintura, ¿no? Porque los niños están pintando mucho. Por ejemplo, los niños, estamos hablando de 4 a 7, 8 años, que no tienen esas clases online, que tienen unas tareas, pero que son unas tareas que les puede llevar una hora, 2 horas al día. ¿Y cómo podemos ayudar, Marta, a los niños a identificar las emociones y a gestionarlas y a que las puedan expresar? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo creo en primer lugar que lo más importante es fomentar espacios donde se dé el diálogo de manera distendida, de manera lúdica, ¿no? Y para eso con los niños siempre viene muy bien abrir conversación utilizando elementos que nos puedan ayudar para esa situación, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos utilizar ver en familia películas, leer cuentos, hacer actividades, juegos en familia, ¿no? Y una vez que se hayan dado esos momentos en los que están tranquilos, en los que se sienten seguros, se sienten escuchados, pues practicar esos ejercicios con ellos de ir viendo un poco cómo se sienten, qué preocupaciones tienen, qué dudas, para en la medida de lo posible ir resolviéndolas y acompañándoles en esta situación, ¿no? Esto quiere decir que, dependiendo de la edad también, pero ¿cuánta información y qué tipo de información y cómo se le tiene que dar al niño la información de lo que está pasando, Marta? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes ahora mismo es evitar sobre todo la sobreinformación a la que estamos todos ahora mismo sometidos, ¿no? Creo que los adultos estamos permanentemente pues, con la televisión puesta, con los informativos, con el WhatsApp, te llegan notificaciones constantemente de la situación. Entonces, en la medida de lo posible, creo que hay que evitar que ellos también estén escuchando constantemente la tele de fondo puesta, la radio puesta, ¿no? Evitarles esta cantidad masiva de información para que además no la interpreten a su manera, ¿no? Con su capacidad de interpretación, porque les puede asustar y preocupar. Entonces es importante que la información que tengan sobre el COVID y sobre la situación que estamos viviendo en general les llegue a través de nosotros, con nuestros filtros, ¿no? O con los filtros de los profesionales que estamos poniendo al alcance de todas las personas recursos para que ellos sepan cómo afrontar esta situación, para que los padres y las madres sepan qué es lo que deben de decirles, qué no deben de decirles, cómo deben de hacerlo, ¿no? Y dar lugar, por supuesto, a que ellos nos cuenten pues que tienen miedo, que están tristes, porque también lo estamos nosotros y negarlo sería absurdo, ¿no? Tenemos que preguntar o dejar espacios para que nos digan. Esto es, cuando tenemos que preguntar al niño cómo estás, qué sabes de lo que está pasando, cómo te sientes, o tenemos que hacer espacios o dar espacios para que el niño se exprese y si no se expresa, no insistir en que lo haga. Yo creo que, cada padre conoce a su hijo, ¿no? Y quién mejor que él para saber cómo debe de tratarle. Pero sí que es cierto que quizá tenemos unas pautas un poco generales que podemos utilizar y es saber que, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a ver de qué información parten ellos, para no inducir o no meter información que ellos previamente no tengan. Es decir, podemos utilizar una dinámica, ¿no? Como en los vídeos, ¿no? que hablábamos, que estamos haciendo, ¿no? Desde la fundación, lo que hacemos es, en uno de los vídeos, es animarles a que, por ejemplo, pinten al coronavirus, ¿no? Desdramatizando la situación también, utilizando pues, el sentido del humor para que ellos expresen
pues esos miedos, esas preocupaciones van a dar lugar, ¿no?, a que a medida que, por ejemplo, van haciendo ese dibujo, les vayamos preguntando, anda, ¿y cómo te lo imaginas? ¿Y qué piensas que podrías hacer para vencer a este virus, ¿no? Y ayudarles y darles información. Pues mira, fíjate, lo que podemos hacer es lavarnos las manos, lo que podemos hacer es quedarnos en casa, ¿no? Ujú. Para, como te decía, ir en función de la edad y en función también de la capacidad de comprensión de cada uno de los niños, ir dándoles la información, sobre todo que no tengan información equivocada, ¿no? Sino que seamos nosotros la que filtremos esa información. Uh-huh. Fenomenal. Mira, a mí una cosa que me preocupa mucho, Marta, cuando yo tengo un niño de 5 años y me cuido mucho y a veces no soy capaz, no lo consigo, de cuando estoy con él, intentar no estar con el ordenador trabajando y estar cuanto menos con el móvil mejor. Sin embargo, se nos está pidiendo una situación en la que tenemos que teletrabajar y estar que cuidar y a cuidar a los niños, estar en casa y bueno, pues gestionar todas estas labores que tenemos, ¿no? Y todos estos Pues roles sí, de mujer pues trabajadora, más madre, más etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuál es el mensaje que le tenemos que dar a los niños cuando, si teletrabajamos, estamos hablando de 8 horas delante de un ordenador, en claro. las cuales el niño está presente, pero no podemos estar con él? ¿Cómo enviamos los mensajes a los niños para que pues no se trate de un no te estoy haciendo caso, es que estoy trabajando? No sé si me entiendes. Eso que antes Claro, lo podíamos claro. gestionar de una forma porque teníamos el trabajo en nuestros puestos de trabajo, ahora me preocupa el mensaje que se les está enviando a los niños un niño no tiene 8 horas de trabajo, un niño de 5, 6, 7, 8 años no tiene 8 horas de tareas, tiene 2. ¿Cómo Claro, mandamos claro. estos mensajes de eres muy importante para mí, pero no puedo estar contigo ahora? Claro. Bueno, seguro que esta situación es verdad, ¿no? Está siendo súper complicada para todos los papás que están lidiando con esta situación. Entonces, cualquier intento que estén haciendo ya es, hay que felicitarlo, ¿no? Y tiene mucho mérito porque efectivamente nadie estábamos preparados para esta situación y el haber tenido estos días, ¿no? Desde que los niños dejaron de ir al cole, estos días de adaptación a este cambio tan drástico, seguramente que les haya ido dando poco a poco a ellos estas mismas respuestas, ¿no?, que ellos han ido encontrando. Pero es verdad que va a pasar con los niños más chiquitines que les cueste, ¿no?, que les siga costando entender que realmente qué es lo que está pasando, porque mi padre o mi madre está a mi lado, pero está con el ordenador y no puede estar haciéndome Efectivamente, caso, ¿no?, sí. cuando está en casa. Entonces, bueno, hay que decirles que vamos a trabajar. Mira, cariño, papá o mamá tiene que ir a trabajar, lo que pasa que ahora, en vez de trabajar fuera, está trabajando en casa, en la mesa de al lado. Y eso no me permite estar contigo todo el tiempo que a mí me gustaría. Pero mira, ¿qué te parece si hacemos descansos o ratitos, ¿no?, en los que podamos estar juntos cada X tiempo, ¿no? Pues en función también un poco de la edad del niño. Lo cierto es que lo que todos como trabajadores tenemos que saber es que al final estas jornadas laborales probablemente estén siendo hasta más difíciles que cuando uno va a trabajar, ¿no?, porque tienes que lidiar con todo esto, pero también es cierto que hay que adaptarlas y que si tienes niños pequeños, pues no vas a poder a lo mejor estar 4 horas seguidas trabajando, como lo harías en una situación normal. Quizá tienes que hacer pequeños parones cada X tiempo en el que tú vayas supervisando que tu hijo efectivamente está entretenido, está dirigido, porque ellos no tienen esa capacidad para durante 8 horas, ¿no?, gestionarse su tiempo, hacer sus actividades y entretenerse. No pasa nada porque se aburran, si es que es bueno que se aburran, pero es un aburrimiento que debe de ser, en la medida de lo posible, un poquito dirigido. Es decir, bueno, pues ahora vamos a tener un momento de disfraces. Luego haremos un descanso y haremos, por ejemplo, el desayuno a las 10:30, ¿no? Pues tenemos un ratito de tomarnos el café mientras que nuestros hijos están tomando también un snack, ¿no? Volvemos otra vez al trabajo, pero sí hacer quizá, pues eso, pequeños parones para que ellos noten que estamos ahí, que les vamos a atender, pero también que sean conscientes de que el rato que estamos trabajando realmente es un tiempo en el que necesitamos estar concentrados. No sé si... Sí, sí, sí. No sé si... Otra demanda a colación con lo que estamos hablando, Marta, y es
la demanda de los niños. Es decir, sí que he notado y lo he compartido con otras, me han compartido otras madres y que en esta situación los niños están más demandantes, incluso evidentemente porque están en casa. Entonces, hay algo ahí también que, claro, que somos nosotros, ¿no? Los padres, los que tenemos que gestionarnos esa autoexigencia, esa culpa, ¿verdad? Porque estamos Sin duda. reforzando también. Entonces, la demanda, ¿no? La demanda de los niños en la situación que estamos ha aumentado. Es decir, el mamá juega conmigo, el papá dame esto, claro, porque nos tienen ahí. Entonces, esto es una pregunta que, ¿qué hacemos a esa demanda? La reforzamos, la extinguimos, porque en el sentido de... Es muy difícil lo que te estoy preguntando porque, claro, tenemos que compaginar todo, porque esa extinción no te estoy haciendo caso, es hasta qué punto podemos explicar las cosas y después seguir reforzando esa demanda, porque en el fondo posiblemente estemos reforzando una demanda que tiene que ver con un miedo. Claro, claro, es verdad, es que es cierto, ¿no? Es una de las sintomatologías más características que se están acusando estos días, es que ellos están más necesitados de atención por eso, porque están nerviosos y porque no saben lo que está pasando y porque, aunque sepan lo que está pasando, no saben qué hacer y se lo tenemos que ir diciendo nosotros. Entonces, claro, por una parte, es cierto que si constantemente estamos escuchando al, oye mamá, oye, hazme caso un momento, le estamos permitiendo, ¿no?, que esto pase constantemente. Y por otra parte, si no lo hacemos, parece que entonces no les estamos haciendo caso y no les estamos atendiendo emocionalmente. Entonces yo creo que quizá habría que buscar un equilibrio, aprender un poco a observar a nuestros hijos, a conocerlos, a saber cuándo se trata quizá pues, de aburrimiento o cuando realmente están más nerviosos. Es verdad que como no lo vamos a saber a ciencia cierta, porque puede ser incluso un producto de las dos cosas, como te decía antes, yo pienso que puede ayudarnos el hecho de estructurarles mucho el tiempo y decirles que van a tener ese momento de atención, pero que ahora no podemos dárselo. Pues a lo mejor como lo haríamos incluso un día en nuestra rutina diaria de fin de semana, ¿no? Que a veces el fin de semana también pasa, que ellos están pues más distraídos, tienen más tiempo y a lo mejor nosotros incluso tenemos que hacer algunas cosas que nos dedican un tiempo, bien sean laborales, que a veces no son, ¿no?, el fin de semana, pero otro tipo de obligaciones que tenemos en nuestro día a día. ¿Y cómo lo hacemos normalmente? Pues pararnos a pensar cómo lo haríamos en una situación normal, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría si estoy en la compra y estoy hablando con el carnicero y mi hijo me está interrumpiendo 20 veces y mamá, y mamá, y mamá? Pues ¿qué haría, no? Pues le diría probablemente, cariño, ahora mismo estoy hablando con el carnicero, tienes que esperar y después me lo podrás decir, ¿no? Y después sí que darles, siempre no olvidarnos de darles esa respuesta, es decir, que aunque la estamos posponiendo o demorando en el tiempo, no quiere decir que las tengamos, sino que luego vamos a tener un momento con él en el que le vamos a decir, cuéntame, ¿qué es lo que querías? ¿En qué pensaste cuando me decías esto, no? Pues y efectivamente, si hay días en los que vemos que están pues más nerviosos de lo normal, más excitados, pues ahí quizás sí que tenemos que flexibilizar mucho más nuestra jornada laboral y volcarnos para ayudarles. Es decir, ayudaría el día anterior o el mismo día por la mañana cuando desayunamos juntos, decir, mira, te voy a explicar el día de hoy. Eso es. Vas a hacer estas tareas mientras mamá está trabajando, después vamos a hacer esta tarea juntos, después ayudaría a eso, ¿verdad? Eso es, anticipar lo que va a pasar. A los niños les viene muy bien, a todos los niños, bueno, a los adultos yo creo que también, ¿no? Pero en especial a los niños, anticipar para que ellos sepan qué es lo que va a pasar y cuándo van a poder verse atendidos, ¿no? Incluso a los niños más chiquitines, a lo mejor que les cuesta más visualizarlo o entenderlo porque las palabras son más abstractas, pues incluso hasta nos podemos ayudar de una secuencia de 3 o 4 dibujos fáciles para que sepa cómo vamos a estructurar el día. Fenomenal. Y se habla mucho, y ya incluso se ha publicado un estudio de las secuelas después del confinamiento y después de la situación que estamos viviendo en Wuhan. Y se habla de un alto porcentaje de estrés postraumático, de posible estrés postraumático. ¿Qué secuelas o qué consecuencias podrían tener los niños después de esta situación? Pues es cierto que de momento no se ha publicado nada, ¿no?, al respecto con niños, ¿no?, de estas secuelas en niños. Es una situación muy nueva para todos. Hay
Quizás sí que hay más estudios que tengan que ver con las secuelas psicológicas en los niños cuando están hospitalizados durante mucho tiempo, ¿no? O en situaciones de guerra y demás. Pero es cierto que, claro, en concreto, con lo que estamos viviendo ahora mismo, no sabemos, no tenemos ninguna respuesta fiable, ¿no? O que se haya estudiado a largo plazo. Ujú. Lo que es posible prever es que, bueno, cada niño pueda tener digamos, una huella emocional en función de lo que en su familia en concreto le haya tocado vivir, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor una familia que haya sufrido de cerca, a lo mejor pues la pérdida de un ser querido, que otra que no lo haya sufrido, ¿no? Sí. Lo que sabemos es que es una situación que probablemente a todos nos va a dejar un aprendizaje, eso es seguro, ¿no? Un aprendizaje, aprender a valorar más el día a día con las pequeñas cosas, ¿no? Y creo que a los niños, sin duda esto, que tienen mucha mayor capacidad de resiliencia que los adultos, ¿no? Bueno, pues de borrón y cuenta nueva y aprendo de esto y me enfoco en lo siguiente, ¿no? Los adultos parece que a veces nos anclamos más en el pasado, en los errores que cometimos, en demás, ¿no? Los niños quizá pues tienen menos capacidad para esto y es posible que ellos vayan aprendiendo sobre la marcha y veremos que reflexionaremos sobre esto una vez que haya pasado y veremos que han sellado muchos aprendizajes, ¿no? Como la solidaridad, la paciencia, incluso el aprender a tolerar el aburrimiento, ¿no? Sí. O sea que pienso que como todo en la vida, seguro que, aunque ahora es muy difícil verlo, ¿no? Seguro que nos va a dejar una parte positiva. Fenomenal, sí. Efectivamente, y como siempre cuando hablamos de niños, ¿verdad, Marta? Una cosa son sus emociones, otra cosa es todas las emociones que tienen ellos en relación con las que tenemos nosotros, que es las que nosotros los adultos en estas situaciones nos vamos a tener que trabajar o nos estamos trabajando, ¿verdad? Claro. Me gustaría que nos hablaras de la Fundación Querer, cómo surge la Fundación Querer, cuándo surge y qué estáis haciendo en estos momentos, qué recursos tenéis para los niños. Mira, la Fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2016 con el objetivo de investigar, de educar y de realizar labores de concienciación social para niños que tienen enfermedades neurológicas raras. En concreto, niños que tienen alterados la capacidad del habla, ¿no? Del lenguaje, que padecen o que tienen trastorno del lenguaje. Dentro de la Fundación Querer tenemos varios proyectos. Uno de ellos es el colegio de Celia y Pepe, que es un colegio pionero para niños con trastorno del lenguaje. Desde el colegio, los profesores y los terapeutas están ofreciendo a las familias contenidos escritos y grabados, ¿no? Y por vídeo, con actividades, con ideas que los padres pueden utilizar estos días para realizar con sus hijos en casa. Eso más en la parte de tipo educativa. Y por otra parte contamos con un gabinete multidisciplinar, ¿no? En el que intervienen pues médicos, profesores y distintos terapeutas. Y estamos también subiendo vídeos informativos para los niños, ¿vale? Desde el Departamento de Psicología de la Fundación. En estos vídeos lo que hago, ¿no? Es hablarles cara a cara a los niños, ponerme a su altura, utilizar su lenguaje para ir dándoles herramientas emocionales que les puedan ayudar a combatir esta situación. Fenomenal, fenomenal. Vale, pondremos el enlace a vuestra página web para que todos los oyentes puedan acceder a esos vídeos y a esos recursos que estáis haciendo. Y muchísimas gracias por lo que nos ayudáis a las familias con esos recursos. Qué mínimo, ¿no? Qué mínimo es lo que debemos de hacer, ¿no? Tenemos que todos solidarizarnos, poner nuestro granito de arena. Por supuesto, todo este contenido es absolutamente gratuito y para absolutamente todas las personas, ¿no? Y incluso animamos a las personas que nos escuchan o que nos vean a lanzarnos sus preguntas, sus preocupaciones, sus dudas para, en la medida de lo posible, adaptar al máximo el contenido a la realidad, ¿no? Porque al final también ese feedback es el que también nos va a ir ayudando a crear más contenido. Más contenido, sí. Y bueno, pues sí que me gustaría, Marta, tenemos una guía publicada en SciCast
que se publicó hace 2 semanas sobre esas emociones que podemos estar los adultos sintiendo, cómo gestionarlas y dimos algunas pautas prácticas. Pero sí que me gustaría que, bueno, pues que Fundación Querer y SECAS pudiera hacer una guía para niños, ¿no? Lo mismo que hicimos en adultos, pero más centrado en niños, en esas emociones que pueden estar sintiendo, en cómo ayudar a los adultos a que puedan guiar a sus hijos en cómo expresarlas, cómo gestionarlas y bueno, pues sí que si te parece, en los próximos días podemos Me parece publicarla. me parece estupendo. Para nosotros será un placer Vale, pues genial, poder pues estamos colaborar y contribuir en esta guía adaptada para niños. fenomenal, pues estaremos en ellos, trabajaremos en ellos y posiblemente la próxima semana la publicaremos en SciCast. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a la Fundación Querer y bueno, pues estamos en contacto entonces. Gracias. Perfecto, estamos en contacto y nada, ánimo con estos días. Vale, hasta luego, gracias. Un abrazo. Adiós, gracias.